Vale, vamos a empezar. Súper. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a iniciar esta plática. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. ISEA es quien promueve este tipo de pláticas con fabricantes líderes en la industria de infraestructura eléctrica y el día de hoy vamos a platicar con el ingeniero Sebastián Medinilla, quien está en la parte comercial de la empresa Vender, que pues bueno, es pionera en sistemas de monitoreo, principalmente de aislamiento en cableados y motores, entre otros productos que también tienen. Entonces, aquí nos va a hacer favor Sebastián de platicarnos sobre los productos y todo lo que podemos aprovechar de ellos en mira a mejorar o a la infraestructura eléctrica o a prevenir incidentes, etcétera. Entonces, ingeniero Sebastián, adelante, por favor. Muchas gracias. Excelente. Gracias por la presentación. Primero que nada, muchas gracias a ISEA por permitirnos estar aquí, dedicarnos un poquito de su tiempo y a todos los que están conectados. Como mencionó Bernie, yo soy el ingeniero Sebastián Benilla, soy el encargado de la oferta de productos de gestión energética y calidad de la energía, pero hoy vamos a revisar en general toda la parte de monitoreo predictivo, que es una parte de nuestro portafolio dentro de Vender. Voy a apagar un poco mi cámara para poder hacer más eficiente el uso de los recursos de la computadora. Y me comentan si puede ver. Ok, Sí, se ve perfecto, Sebastián. excelente, muchas gracias. Pues bueno, empecemos con un poco de historia para que puedan conocer el origen de la empresa y pues bueno, a qué nos dedicamos. En términos generales, todo surgió en Alemania en más o menos los años 30, cuando nuestro fundador Walter Bender justamente era ingeniero de mantenimiento en minas. Él prácticamente lo que se dedicaba era a utilizar el Megger o hacer el megueo, como es comúnmente conocido, y hacer las pruebas de aislamiento a distintos equipos. Aquí, tratándose de una mina, como ustedes lo pueden suponer, esa programación de los mantenimientos era más recurrente justamente por la naturaleza del ambiente en donde están todos estos dispositivos, ¿no? Si pensamos de un tablero de distribución, si pensamos, por ejemplo, de ese taladro que se ve en la imagen, pues bueno, son equipos que están sometidos a estrés, eh, a niveles de estrés muy particulares, muy exigentes, ¿no? Tenemos mucho cambio de temperaturas, los están moviendo todo el tiempo, hay humedad, inclusive hay agentes corrosivos como gases y algunos líquidos que pueden dañar particularmente los aislamientos, ¿no? Entonces, específicamente en ese mercado, este ingeniero Walter Bender tenía que hacer ese tipo de mantenimientos muy seguido. Entonces, al igual que como se lo pueden imaginar de forma poética, como con Isaac Newton, se le prendió el foquillo al ingeniero y se le ocurrió, ¿por qué no hacemos algo que me pueda ayudar a la asiática, que ya me duele de estar cargando este Megger, que seguramente en esas épocas era mucho más grande? Dijo, ok, vamos a ver si puedo crear un dispositivo que nos permita monitorizar el aislamiento de todo el sistema, no solamente de un equipo en particular, en línea. ¿Qué significa esto? Ah, pues bueno, en lugar de tener que hacer el mantenimiento del Megger, no sé, 2 veces al mes, pues bueno, yo conozco el nivel de aislamiento con una primera prueba de aislamiento y también ya tengo mi Vender, mi dispositivo Vender, mi cajita amarilla, que me dice justamente cuándo ya debería de hacerle otra prueba de aislamiento, ¿no? Justamente el dispositivo que surgió es este que se ve de abajo. No veo que cambie. Está cambiando, ¿verdad? No, no cambia.
se ve la misma imagen. Ahora ya no se ve nada. Bueno, Vuelvo a compartir. ok. ¿Ya se puede ver? Sí, vemos los archivos. No se ve como presentación, pero sí se ve la imagen. Ay, Dios mío santo. No sé por qué no se está permitiendo aquí el Zoom hacerlo como se hace de forma normal. Pero bueno, a ver, otra vez. Ahí en PowerPoint hay una opción que ¿Ya se puede ver? envío. Sí, 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 sí se ve. Dale, Bueno, digo, se ve, está bien, está perfecto. ok. Justamente sería este dispositivo que se ve en la parte de aquí abajo. Prácticamente era un dispositivo análogo que nos permitía ver la resistencia de aislamiento del sistema de forma constante. Y pues bueno, con ese primer dispositivo, pues la empresa empezó a crecer y actualmente tenemos más de 17 miembros internacionales alrededor de todo el mundo y más de 70 representaciones internacionales. Particularmente aquí les estamos hablando desde Vender México. Y pues bueno, como ustedes lo pudieron visualizar, nosotros fuimos los inventores de esta tecnología y continuamos siendo pioneros de este tipo de tecnología. El 15% de nuestras utilidades se invierte constantemente en investigación y desarrollo y estamos sacando tecnología vanguardista constantemente. Algo importante de nuestra empresa es que tenemos el conocimiento experto, no nos dedicamos a nada más. Prácticamente todo es sistemas de monitoreo y pues bueno, ya tenemos experiencia, bastante experiencia desde aproximadamente pues, los años 40. Bueno, definición de sistemas críticos. Un sistema se vuelve crítico cuando, en caso de un paro imprevisto o un mal funcionamiento de nuestro sistema, justamente se pone en riesgo ya sea la vida y la seguridad de las personas o los procesos de una empresa. Ergo, dinero, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué procesos o qué sistemas son críticos para ustedes? Lo menciono porque aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en los tableros de aislamiento de los hospitales, nosotros somos uno de los principales proveedores a nivel mundial, justamente porque en esos sistemas ya es normativo que se utilicen nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, la próxima vez que vayan a un hospital, fíjense si hay un tablero con un dispositivo que se llama LIM y siéntanse seguros de que todo va a salir bien. En la segunda parte vemos un proceso automotriz. Imagínense cuánto cuesta que una empresa de ese estilo pare por lo menos, no sé, 10 minutos, una hora, ¿no? Se traduce en dinero, no es tanto de un accidente eléctrico o un incendio, pero sí puede costarle mucho dinero a la empresa. No sé si sea su caso, por ejemplo. Y justamente el tema de preguntarles qué sistemas son críticos para ustedes es para avivar ese fuego y ustedes pueden identificar justamente qué sistemas, como el que estamos viendo hasta abajo, no estamos considerándolos. Por ejemplo, en un data center, un sistema HVAC o de aires acondicionados puede parecer que no es tan crítico, ¿no? Por ejemplo, en nuestros sistemas comunes. Pero en un data center, un sistema de aire acondicionado es sumamente importante y si no lo tenemos monitorizado y bien controlado, pues justamente puede hacer que se caiga el centro de datos, se pierda información. Y entonces imagínense, el servidor de un banco, si llega a caerse mínimo 5 o 10 minutos, pues eso puede ocasionar una gran pérdida monetaria, ¿no? Y pues confianza en sus clientes. Entonces, la forma usual en la que nosotros aseguramos, entre comillas, la continuidad del servicio es justamente utilizar la redundancia, ¿no? Tener múltiples acometidas, respaldo de generación, o sea, plantas de emergencia, UPS, también en la parte del control, redundancia en controladores, en comunicación, pero es realmente la única cosa que podemos hacer nosotros para asegurar la continuidad de esos procesos. Inclusive hay personas que llegan a hacer este tipo de acciones para asegurar que no se vaya a interrumpir la electricidad en el proceso, ¿no?
Ahora, ¿cuál es nuestra filosofía? Ver hoy para que no suceda mañana. Todas nuestras soluciones están basadas en identificar los riesgos antes de que estos ocurran. Vamos a utilizar mucho el concepto de falla, pero entiéndase que la falla que nosotros estamos viendo es cuando es aún incipiente, o sea, cuando no es una falla como tal que pueda abrir alguna protección o algo por el estilo. Entonces, nosotros, con base en un monitoreo constante, predecimos tendencias y prevenimos las fallas críticas, justamente asegurando la continuidad del servicio. Aquí pueden ver unas capturas de pantalla justamente de los gráficos que nosotros podemos tener y pues bueno, se puede ver la diferencia entre tener una prealarma y después tener una desconexión a simplemente tener una desconexión. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, la protección reactiva contra la protección predictiva. Es prácticamente un cambio de paradigma porque usualmente estamos habituados a los interruptores termomagnéticos, a los fusibles, a los relevadores, y son productos que sí nos protegen, pero nos dejan ciego a otro tipo de fallas. Entonces, hablando de protección reactiva, podemos verlo como una analogía, ¿no? Cuando iniciaron los coches, eh, partieron primero sin tener cinturones de seguridad, sin tener bolsas de aire, y entonces, ¿qué pasó? La gente, pues los empezó a usar, empezó a chocar y pues se morían, ¿no? Entonces, los fabricantes empezaron a decir, ok, tenemos que poner algún cierto tipo de protección que permita que la gente salga vivo de esos choques, ¿no? Entonces empezaron a utilizarse los cinturones, primero de 2 puntos, ¿no? Primero de un punto, después de 2 puntos, luego las bolsas de aire, pero todos esos trabajan con la premisa de que tiene que haber un choque para que después te protejan, ¿no? Pero, de forma análoga, un choque es un choque, por ejemplo, en el rubro de la electricidad, puede ser un incendio, puede ser un cortocircuito, ¿no? Entonces, de forma análoga, otra vez, estos son los tipos de protecciones reactivas que nosotros estamos utilizando. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Ustedes ya conocen coches como los Tesla, coches, generalmente los eléctricos ya los traen mucho, que es justamente el sensor de proximidad, los sensores de velocidad, la parte de la presión en las llantas, la vida de la batería, o sea, cuántos kilómetros nos va a poder rendir. Y entonces todos estos sistemas se complementan a los sistemas de protección reactivo. No significa que porque nosotros tengamos un sensor de proximidad vamos a quitar un cinturón de seguridad, ¿no? Pero al estar complementando con sistemas mucho más complejos y mucho más ricos, justamente pues lo que hacen es asegurar eh, pues nuestra vida. Eso es lo mismo en nuestro caso. Eso es lo que somos nosotros, la parte de la seguridad predictiva. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una captura de pantalla en donde nosotros estamos visualizando distintos sistemas, algunos que están en un nivel de fallo que todavía no hay que prestarle tanta atención, otros que están ya en amarillo, que te están indicando, oye, ya se está encaminando a una falla, y los rojos, esos que ya están disparados prácticamente, ¿no? Ahora, el deterioro del aislamiento, causas y sus riesgos asociados. Hace rato mencionamos que en la mina se tienen ambientes que son particularmente nocivos para los aislamientos, ¿no? Como es la humedad, el cambio de temperatura, productos químicos, pero también hay algo que nosotros generalmente no consideramos, que puede ser, por ejemplo, la instalación, ¿no? Muchas veces despreciamos que las personas son las que instalan los sistemas. Entonces, muchas veces que si nosotros ponemos un cable y lo arrastramos, pues se puede rasgar y puede que en ese momento no represente un riesgo, ¿no? Pero con el tiempo, dependiendo del sistema en el que esté, el ambiente, qué tanto se está utilizando, pues se puede hacer, ese microcorte se puede hacer más grande y justamente encaminar a que se haga, perdón, un cortocircuito o algo por el estilo, ¿no? Una falla tierra grave. Pues bueno, también hay cuestiones como la de que alguien lo pise, alguien cierra una puerta y sin querer corte el cable,
por ejemplo, en la mina, otra vez, perdón que lo mencione otra vez, los camiones todo el tiempo están pisando esos cables y pues puede haber algún incidente y ese es un tipo de accidente que no se puede tomar en consideración, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos justamente en los que sí se pueden anticipar, en los que podemos estar visualizando constantemente. Uno de los riesgos debido al defecto de aislamiento es justamente la electrocución, ¿no? Conforme se van degradando los aislamientos, pues digamos que si una de esas fases llegara a ser eh, un, un material que nosotros podemos tocar físicamente y hacer tierra con nuestros pies, pues estaría circulando una corriente bastante grande por nosotros y podríamos llegar a morir, ¿no? Por eso los dispositivos de protección reactivo tienen que ser tan rápidos. También está el riesgo del incendio y pues bueno, la no disponibilidad de la energía. Por ejemplo, en la parte de los hospitales, regresando a esa aplicación, ¿por qué se utilizan nuestros dispositivos? Porque prácticamente en sistemas en donde es crítica que la electricidad esté funcionando constantemente, como en cuidados intensivos, no podemos darnos el lujo de que si hay una falla, pues simplemente actúen las protecciones reactivas, ¿no? Porque si se corta la electricidad, prácticamente matas a ese paciente que está anestesiado, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar en distintos rubros dentro de distintos mercados. Ahora, no sé si ustedes lo sabían, pero en términos generales, 300 miliamperes es suficiente para poder ocasionar un incendio. Entonces, si nosotros miramos nuestras protecciones convencionales, que son de amperes, kiloamperes, pues quedamos completamente desprotegidos a este tipo de fallas, ¿no? Con nuestros dispositivos las podemos visualizar y las podemos ver inclusive antes de que lleguen esos valores, justamente para evitar que haya un paro, que haya un incendio, que haya un accidente, ¿no? Ahora, me gustaría hablar un poco acerca de las fallas a tierra, ¿no? Porque en realidad, a pesar de que de forma aritmética o matemática todas pueden verse de forma igual, vamos a ver que hay algunas diferencias. Empecemos por el cortocircuito trifásico. Si nosotros tenemos un tablero, ¿no? Y sin querer dejamos una llave, un tornillo, una llave como estas y energizamos, la corriente tiene justamente un camino de baja impedancia, o sea, prácticamente es un camino directo para el neutro y, perdón, para la Tierra y regresar hacia el neutro, ¿no? Entonces, esas fallas son bastante altas, por eso son de kiloamperes, porque la corriente puede fluir con total libertad hacia su fuente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de protecciones pueden ver este tipo de falla? Pues los fusibles, los interruptores termomagnéticos, los de disparo electrónico, los relevadores ANSI 50, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una empresa, no sé, donde se trabaja la madera, ¿no? Pues en lugar de tener esa llave, que es un camino directo, que es metálico, pues justamente empezamos a tener una acumulación de polvo y ese polvo, en principio, está seco, ¿no? Pero imaginémonos que es un periodo donde justamente hay más humedad dentro de la planta y pues empieza a quedar esa humedad dentro del polvo. En principio de cuentas no era conductor, pero ahora que ya tiene agua, ya puede ocasionar justamente un camino para esa corriente. Entonces, si sustituimos esa llave por un camino de más alta impedancia, justamente lo que hacemos es reducir la corriente de falla, pero sigue siendo una falla bastante alta, ¿no? De 30 hasta 1200 amperes. Entonces aquí también tenemos los otros dispositivos de protección que podrían ver esa falla. Ahora, ¿dónde es donde nos encontramos nosotros? No sé si alguna vez se han topado con algún cable, aquí está un poco exagerado, pero que esté un poco doblado, que que esté cuarteado porque ya está muy viejo, porque iban a pelarlo de una sección, pero al final se arrepintieron y lo hicieron de otra. Entonces, justamente se llega a ver algo de este estilo, ¿no? Entonces, en lugar de tener una falla, y vean por favor la diferencia entre el rayito que estaba representando la falla
y esta, que es un defecto como tal, la falla o la corriente de fallo va desde 10 miliamperes hasta 30 amperes. ¿Ok? Entonces, aquí justamente ya podrían actuar otro tipo de protecciones como son los RCDs, o sea, las protecciones diferenciales, los RCMs. No sé si ya los conocían, pero prácticamente la diferencia entre RCD y RCM es que uno es para monitorizar y avisar previamente a que se abra, y el RCD justamente está diseñado para abrir, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos un resumen por si quieren tomarle una captura de pantalla para tener justamente el valor de los niveles de falla y para diferenciar que nosotros vamos a hablar particularmente del último renglón, los defectos de corriente residual diferencial. Ahora, nos gusta decir a nosotros que donde hay electricidad está vender, justamente porque hay procesos que son críticos dentro de cada sector. Por eso nos van a poder encontrar en la generación de energía, desde paneles fotovoltaicos, parques eólicos, sistemas de ciclo combinado, también en los data centers que, como les mencionaba, puede que no parezcan ser críticos desde nuestro entendimiento, pero es cada vez más usual que las empresas tengan sus propios data centers o sus sites, bien llamados sites, ¿no? Y pues bueno, electromovilidad también es un mercado que está creciendo bastante en los puertos y en las embarcaciones. Definitivamente, pues no podemos quedarnos sin electricidad en medio del mar, porque ahí no hay forma de salir y decir, ah, bueno, pues ya me voy a mi casa, dejo ahí la planta, ¿no? Y pues bueno, algo también muy importante es que dentro de nuestros productos tenemos algunos que están diseñados específicamente para los valores que podemos obtener en ciertas aplicaciones específicas. Por ejemplo, en los parques fotovoltaicos, al ser áreas tan extensas, justamente crean capacitancias muy altas. Entonces, no podemos aplicar cualquier dispositivo. Tienen que ser unos diseñados específicamente, ¿no? Para la parte de electromovilidad, se utiliza mucho la parte de DC y AC, la conversión, ¿no? Entonces, tenemos que tener particularmente cuidado para ese tipo de sistemas. Igual para la minería, el conductor, el cable de arrastre o el conductor de tierra necesita tener redundancia y sin esa redundancia o sin tener ese cable, pues se puede incrementar el riesgo de choque eléctrico, ¿no? Particularmente, otra vez, regresando a ese tema, pues hay muchos charcos, estamos constantemente en peligro y es necesario que tengamos una protección que pues nos pueda prevenir. Ahora, es importante tener en cuenta que cada uno de estos sistemas, perdón, cada uno de estos productos está diseñado para un sistema o esquema de neutro en particular. Aquí podemos ver 4, pero como tal en Bender nos enfocamos en 3. Uno es el sólidamente aterrizado, que es el más conocido, en donde pues tenemos prácticamente un secundario del transformador con el neutro sólidamente aterrizado. Luego tenemos también los aterrizados a través de una alta resistencia o baja resistencia también, que justamente no sé si a ustedes ya les ha tocado visualizar algún diagrama unifilar. Muchas veces inclusive ni siquiera se dan cuenta de que hay este tipo de sistemas, ¿no? Hasta que revisamos que justamente en el diagrama unifilar está indicado que el neutro está aterrizado por una resistencia. Ya vamos a hablar un poco más adelante de ese sistema después. Y luego los no aterrizados de neutro flotante o aislados, los IT. Esos pueden ser prácticamente de dos tipos, ¿no? Los secundarios en delta y los de estrella con neutro no aterrizado. Cada uno tiene sus distintos propósitos. Entonces, de forma general, para los sistemas aterrizados, nosotros ofrecemos monitoreo de corrientes residuales diferenciales, monitoreo de esa resistencia de neutro, que vamos a explicar por qué es tan importante esa resistencia. Los sistemas, para los sistemas aislados tenemos el monitoreo de la resistencia de aislamiento, que es prácticamente el producto con el que empezó esta empresa, y los localizadores de fallos. Y pues bueno, también tenemos productos de aplicación general, relevadores de voltaje, relevadores de corriente, relevadores de uso específico, por ejemplo, si queremos estar visualizando que esté presente el conductor de tierra
que esté en buen estado. Y pues bueno, también tenemos las ofertas complementarias, que pues bueno, es el sistema de gestión y visualización. Y pues bueno, también los productos de gestión energética, de medición de energía y de calidad de la energía. Ok. Sebastián, una pregunta. Sí, Bueno, varias preguntas, sí, sí, ¿no? sí. Oye, a ver, me estoy acordando de algunas situaciones recientes. Y quisiera saber si para esos casos nos puede funcionar perfectamente el sistema de monitoreo de aislamiento. Entonces, Ok. ahorita me estoy acordando de un motor de 2000 HPs y es trifásico, se alimenta de un transformador que en el secundario está en estrella, pero el motor se conecta solamente con 3 fases y su cable de tierra. Al estar haciendo una revisión en esa instalación, medimos la corriente en el conductor de tierra, el cable que llega al motor y tomamos una lectura alrededor de unos 80 amperes en el cable de tierra. Ujú, Eso nos habla de que el aislamiento de las bobinas pues empiezan a tener un deterioro, ¿no? ujú, Nos podemos enterar antes de que eso ya está, de que ese aislamiento ya está llegando a su última vida a través del monitoreo del aislamiento de esto que nos estás platicando. así es, tomando en consideración que mencionaste que era un sistema estrella, me imagino con neutro aterrizado, eh, justamente lo que nosotros podríamos estar visualizando desde que se pone en marcha la instalación son las corrientes residuales presentes en el sistema, que al final, pues de Ok, forma un poco más sencilla, podrían ser también esas que se están visualizando ahorita en el conductor de tierra, ¿no? Hay distintas razones por las que se puede presentar justamente esa corriente. Una práctica muy común es que muchas veces el neutro también se junta con tierra, digamos que se combinan con sistemas monofásicos y justamente eso no es correcto, ¿no? Pero nuestros dispositivos, inclusive en instalaciones que ya están así, podemos detectar ese tipo de problemas. Tenemos una oferta complementaria que lo que permite es tener este tipo de monitoreo, pero de forma portátil. Es prácticamente un maletín que nos permite ir carga por carga y visualizar la corriente de residual de cada carga. ok, entonces, las protecciones que existen o la que conocemos la mayoría que estamos inmersos en este segmento es que cuando hay este tipo de fugas a tierra, digamos, se Uh -huh. activa una protección y puede abrir un interruptor. Pero justo la solución que tú mencionas es predictivo y es más bien notificar que hay un evento sin precisamente sin abrir el interruptor y sacar de operación esa línea de producción, ¿cierto? Así es. Exactamente, así es, exactamente. Nuestro Ok, principal objetivo es asegurar el proceso, a las personas y el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Notificando cuando esa falla aún no es tan alta como para justamente provocar que se active el paro, ¿no? ok. Entonces, por ejemplo, algunas veces en algunas plantas tienen la buena cultura de hacerle pruebas de Megger a los motores, que es, digamos, la manera como podemos saber las características de los aislamientos. Cada año cotidianamente se realizan. Entonces, el monitoreo que tú nos estás platicando es permanente. O sea, en lugar de tener una prueba de Megger cada año con el sistema que tú nos comentas, podemos estar de alguna manera monitoreando constantemente la resistencia de los devanados, de los cableados, siempre. ¿Es correcto?
así es, exactamente. Ahí tendríamos que ahondar un poco más en la parte técnica, pero justamente hay configuraciones que nos permiten, por ejemplo, conocer tanto las corrientes residuales como el nivel de aislamiento de alguna carga en particular. Imaginémonos ese proceso que mencionaste donde tienen este motor, ¿no? Con el secundario aterrizado. Ahora, Ok, cuando está funcionando, nosotros lo que ponemos es un medidor de corrientes residuales, pero cuando se desconecta, por ejemplo, si llega a entrar otro motor a sustituirlo en lo que se le hace mantenimiento ese, nosotros podríamos hacer un sistema que evalúe tanto la corriente residual cuando está en operación, como uno que vigile el aislamiento de esa carga en particular cuando esté fuera de línea. Entonces, de esa forma, al igual que lo mencionaba en la parte inicial con el ingeniero Walter Bender, nosotros ya no tenemos que hacer el mantenimiento nada más cuando está programado, ¿no? Sino podremos tener justamente información de cuándo tenemos que hacer el mantenimiento basado en el estado actual de esa carga. ok. Pero sí, en forma general, O- sí. o- otra pregunta. ¿Este sistema de monitoreo se puede implementar en circuitos y en motores de media tensión y de baja tensión? Así es, exactamente. Prácticamente son los mismos medidores, pero se utiliza un acoplador. Ok, Hay un valor máximo el que podemos alcanzar en media tensión. No recuerdo exactamente ahorita el valor, pero de forma general, sí, podemos aplicarlo tanto en baja tensión como en media tensión. ahora, digo, ahora voy a otro caso. Ujú. Ahorita hay un escenario en una planta donde tienen, más bien es una mina, justo es una mina, tienen 14 transformadores y hay que alimentar esos 14 transformadores por la parte de media tensión. Y justo la razón de ahorita de hacer una actualización tecnológica radica porque los cables son muy antiguos y tuvieron un evento de que hace algunos años alguien se puso creativo, metió unos cables, no llegó el cable, pusieron un empalme, nadie sabía y justo hace 3 meses hubo un cortocircuito porque ese empalme pues sucumbió a las inclemencias del tiempo. Sí. Podemos monitorear esos alimentadores en media tensión de manera constante también. Así es, exactamente. Sí, Supongamos justamente ese proceso en el que tenemos ese transformador y está funcionando todo muy bien, ya estamos midiendo las corrientes residuales y no sé, supongamos que son de 10 mil amperes, ¿no? Se hace la parada por servicio, hacen ese empalme y de repente ya no son 10 mil amperes, son 20, ¿no? Entonces ok, ya sabemos que algo pasó, ¿no? ok. Entonces Y no importa, después, ajá. perdóname, Sebastián, y no importa la longitud que hay desde el seccionador, por ejemplo, hasta el transformador de media tensión, puede haber, no sé, 500 metros. No importa la distancia, se está monitoreando, ¿no? Desde algún punto. Así es, exactamente. Hablando particularmente del tema de las corrientes residuales, ahorita lo vamos a explicar un poco más adelante. Lo que hacemos es Ok, medir con el principio de la ley de Kirchhoff, ¿no? Las corrientes que entran son las mismas que tienen que regresar, ¿no? Las corrientes de retorno. Entonces, si ok, algo no está regresando, justamente es porque se está fugando. Entonces, por ese mismo principio, nosotros podemos hacer la medición de cables que sean largos o inclusive de una instalación completa, ¿no? A ese se le conoce como una solución totalizadora. Ya esas corrientes residuales justamente serían pues más altas de lo que estamos hablando, pero también las podremos estar midiendo. ok. Y el más reciente, que es otro caso que te quisiera preguntar, y me parece que es el más, de los que yo he visto que son como más peligrosos, Ujú. yo le llamo el enemigo silencioso, cuando los cableados en los extremos pues se conectan a unas zapatas y no quedan con el torque correcto Así es. eh, o incluso se les olvidó apretar, ¿no?
Sí, Y sí, sí, sí. entonces comienzan los calentamientos en esos puntos. Ujú. El aislamiento se empieza a deteriorar sin que se abra la protección aún. Cuando se empieza a deteriorar ese aislamiento con el sistema de monitoreo de Bender, podríamos darnos cuenta en ese momento cuando se está deteriorando de que algo está pasando por temas de aislamiento más que por otro tipo de monitoreo y podríamos asistir y revisar la instalación antes de que suceda el incendio. Así es, exactamente. De forma general, sí podríamos hacerlo. Lo mejor es justamente complementarlo con el tema de la telemetría, ¿no? Que es estar visualizando los puntos calientes. Pero de forma general, justamente, si hay un incremento de esas corrientes de falla tierra, por más pequeñas que sean, nosotros lo podemos visualizar. Así que la respuesta sería sí. Sí, sí lo podemos identificar. Ok, vale. Gracias, Sebastián. Pues sí, te dejo continuar. Ahorita me acordé de estos eventos recientes que nos ha tocado observar y pues bueno, no quise desaprovechar la oportunidad de una vez. No, muchas gracias. Igual, si alguien tiene más preguntas, por favor, creo que las pueden escribir en el chat y las podemos ir diciendo. O pueden levantar la mano también, pueden levantar la mano y hacer preguntas. Adelante, todo el mundo. Excelente. Listo. Adelante, Sebastián. Gracias. Ok. Bueno, hablando particularmente acerca de los productos para sistemas sólidamente aterrizados, tenemos lo que ya había mencionado, que es el monitoreo de corrientes diferenciales residuales. ¿Cómo es que se ve un sistema aterrizado? De forma general, se pueden catalogar como los TN o los TT. La T es, creo que viene del francés terre, que significa pues que el sistema está con el neutro aterrizado, ¿no? La primera letra, igual cuando lo veamos en el sistema de neutro aislado, van a ver que cambia ahí, que es de isolité, de que está aislado justamente ese neutro, ¿no? Entonces, la primera letra siempre habla sobre cómo está el neutro, si está aterrizado o no está aterrizado. Entonces, aquí particularmente estamos viendo que la Tierra está conectada hacia el neutro y pues bueno, también en el TN pues tenemos un conductor de protección propio y pues bueno, las masas también están aterrizadas. ¿Cómo se comporta una falla o un defecto de aislamiento en este tipo de sistemas? Aquí tenemos una carga monofásica que justamente eh, se está alimentando de la línea 1 y pues bueno, hacia el neutro, ¿no? Entonces supongamos, otra vez, aunque vean ustedes un rayito, es una falla muy pequeña, digamos que de 3.000 amperes, 5.000 amperes, 10.000 amperes, ¿no? Porque justamente se degradó el aislamiento o no sé, se le metió alguna rata y la mordió, ¿no? No es una falla franca como tal. Entonces, esa corriente de defecto va a circular hacia tierra porque la masa está aterrizada y pues la corriente quiere regresar a su fuente, que al final es el transformador, y pues bueno, regresa justamente por el neutro. Entonces, lo que hacemos nosotros, nuestra tecnología, es utilizar toroides o transformadores de corriente de secuencia cero o de núcleo balanceado. Entonces, como lo había mencionado, lo que hacemos es sacar la diferencia de lo que entra a lo que regresa. Entonces, si la diferencia no es cero, significa que algo se está fugando por alguna parte. Ese es el principio básico de funcionamiento de los RCMs. También de los RCDs, si ya los han visto por alguna parte. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con este tipo de tecnología? Aquí tenemos justamente el ejemplo que mencionabas hace rato, Ben. Tenemos una serie de bombas o de motores que están haciendo algún proceso crítico dentro de una empresa. No sé, por ejemplo, una banda transportadora que está moviendo las láminas de acero para hacer unos tubos o algo por el estilo, ¿no? Otra vez, aquí parece que está explotando el transformador, pero perdón, el motor, pero es una falla muy pequeña, ¿ok? De miliamperes. Inclusive, no sé, de amperes, pero muy bajos, no sé, 3 amperes. Entonces, con este tipo de dispositivos que son RCMs multicanales, nosotros podemos estar monitorizando la corriente residual en cada una de esas cargas en línea, todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos decir y diferenciar, ah, mira, este motor de aquí está en perfecto estado,
no hay tema, pero mira, este que está en el canal 3, que es el que estamos viendo aquí en el ejemplo, pues ya tiene una corriente residual de tantos amperes, tantos miliamperes. Yo creo que ya hay que ponerle tantita atención antes de que justamente vaya a activar alguna protección que pare todo el proceso, ¿no? Algo también importante de mencionar, lo vamos a ver también más adelante, es que ahorita estamos visualizando un proceso totalmente en AC, pero ¿quién no conoce motores que ya tengan drives, ¿no? Ok, Variadores de frecuencia. Esos componentes, justamente lo que hacen es utilizar la lógica con corrientes en DC. Entonces, si dentro de ese aparato también llega a haber una falla porque su carcasa está aterrizada a tierra, si solamente utilizamos las protecciones convencionales, nos quedamos ciegos a ese tipo a ese tipo de fallas. Con Bender, justamente, tenemos ambas protecciones. Tenemos los toroides que son sensibles también a corrientes tipo B, que es AC y en combinación con DC. ¿Ok? Sebastián, perdón, ahorita que lo Sí. mencionas. A ver, ahorita que mencionas el tema de los convertidores, ¿podríamos colocar un sensor de aislamiento entre el variador de frecuencia y el motor? ¿O sería suficiente colocar el toroide a la alimentación de entrada al variador de frecuencia y con eso estamos monitoreando incluso el motor? ¿O tendremos que poner uno antes de un variador de frecuencia y otro después del variador de frecuencia? Mira, aquí está el ejemplo, justamente. Ah, Me súper. adelanté un poquito, Ah, pero perfecto. aquí tenemos el ejemplo de un motor que se alimenta puramente en AC, ¿no? Ok, Y aquí tenemos uno con un variador de frecuencia. excelente. De forma general, todo depende de cuánto queramos invertir. Si nosotros lo ponemos en la parte de atrás, estamos viendo, protegiendo tanto el variador como el motor. Ok, Entonces, de esa forma, nosotros podríamos ya saber identificar si el problema está en la parte de DC con el variador o en la parte de pulsante con el motor. Sí, es una solución bastante completa. muy bien, excelente. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, algo también importante mencionar es que hasta ahorita no hemos visto que estos tipos de medidores se puedan conectar a un sistema, pero la verdad es que también se pueden integrar inclusive a un sistema SCADA, a nuestro mismo propio software que se llama el GridBiz. Entonces, estos equipos pueden contar tanto con relevadores para que nosotros podamos hacer alarmas locales, no sé, prender alguna alarma auditiva, una sirena, si queremos prender, por ejemplo, una torreta, literalmente un semáforo que nos diga amarillo, ya hay que ponerle atención, rojo, ya valió, ¿no? Pero justamente nuestro objetivo es no llegar al rojo, ¿no? Ok, Eh, Regresando a este tema, aquí podemos tener una aplicación que es monocanal, justamente si solo nos es crítico un motor, o en la parte de abajo algo multicanal, donde ya tenemos, no sé, iluminación en alguna sección que es crítica, algunos motores que justamente son críticos para algún proceso y podemos verlos todos al mismo tiempo. ok, Ahora, hay dos formas de lidiar con las corrientes diferenciales. Ya vimos que los interruptores termomagnéticos y las protecciones convencionales, pues nos protegen justamente contra fallas de nivel bastante alto, ¿no? De kiloamperes, por ejemplo. Por eso la parte térmica y la parte magnética. Pero hablando justamente de la parte diferencial o residual, tenemos los RCDs y los RCMs. Es probable que ustedes ya conozcan los RCDs habituales como de Siemens, creo que Schneider también tiene, pero a pesar de que son muy baratos, justamente una desventaja es que a pesar de que dicen, por ejemplo, que se abra a los 30 miliamperes, para asegurarse de que nunca se llegue a esos 30 miliamperes, te abren, por ejemplo, un 70%. O sea, realmente no están diseñados para permitirte llegar hasta ese valor para el que supuestamente están diseñados, ¿no? Con los RCDs de Bender, a pesar de que sí podemos abrir, también tenemos la velocidad de disparo, el objetivo es también otra vez no disparar. Ahora, ya habíamos mencionado la diferencia contra RCDs y RCMs.
La parte de los RCMs justamente es complementar a las protecciones convencionales y estar monitorizando constantemente. ¿Ok? No sé si alguna vez habían preguntado justamente de dónde sale esa corriente para protección de las personas, que es los 30 miliamperes, pero prácticamente lo que sucedió es que un doctor europeo se puso a hacer pruebas con su propio cuerpo, ¿no? Se le llama la electropatología. Son prácticamente los Ok. efectos de la corriente sobre el cuerpo humano, ¿no? Sí, un loquillo. Pero bueno, entonces se determinó justamente aquí este tipo de curvas que están puestos en la norma IS 60479, que prácticamente lo que nos dicen, ok, mira, a esos 30 miliamperes, si llegas a estar sujeto a esos 30 miliamperes por 200 milisegundos, tu cuerpo ya empieza a tener contracciones musculares y ya no te vas a poder soltar, ¿no? Entonces prácticamente de ahí sale ese tipo de corrientes, ¿no? Entonces, ya más adelante, 50, 100, 200 miliamperes, tiene que ser una protección mucho más rápida. Entonces, justamente de ahí sale los 30 miliamperes. Muchas gracias. Alguien se rifó. Sí, 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 un loquillo. Pero bueno, Ok, entonces, supongamos que justamente tenemos ya instalado un RCD de Siemens que justamente nos va a abrir a esos 30 miliamperes para protegernos a nosotros, las personas o los animales, ¿no? Pero otra vez, ¿qué pasa? Es muy probable que este tipo de protecciones solo sean para tipo de fallas A, o sea, en corriente alterna. Entonces, si nosotros tenemos por allí una UPS, un banco de baterías, un variador de frecuencia o cualquier otro componente que pueda inyectar corriente en DC al sistema y se esté haciendo justamente una falla tierra con esas corrientes, no las va a ver este dispositivo. ¿Ok? Entonces, este dispositivo, para empezar, no ve ese tipo de fallas, tipo B, y solamente te va a hacer la desconexión. No te va a avisar y no vas a tener ese histórico, esa visualización. Este es un resumen de los tipos de fallas que puede haber. Pero bueno, con Bender justamente tenemos esa anticipación. Tenemos todo ese tiempo entre el 1 y el 2, el valor 1 y el 2, que es prácticamente el valor de prealarma y el valor de disparo o de alarma, que son totalmente configurables. Y entonces esa área, bajo la curva que es verde, se traduce en tiempo de reacción, ¿no? Otra vez, menciono que es completamente personalizable. Digamos que igual queremos dejarle en 30 miliamperes, pero nosotros decimos, ok, quiero una prealarma a los 10 amperes, 10 miliamperes, a los 15 miliamperes, ¿no? Generalmente lo que nosotros hacemos es proponer el 50%, porque si lo hacemos con demasiada anticipación, la gente dice, bueno, todavía tengo mucho tiempo y lo dejan y al final sí llega a disparar, ¿no? Si lo hacemos al 50%, ya la gente dice, ok, ya hay que ponerle atención porque ya estamos bastante cerca del valor de desconexión, ¿no? Entonces, hay soluciones bastante interesantes que pueden ser desde suministrar al equipo o entregar ya un gabinete que tenga justamente los semáforos y nos puedan indicar de forma visual justamente el valor de la falla. ok. Sebastián, una pregunta. Sí. Entonces, eh, son, es un monitoreo del aislamiento en circuitos, ¿ok? Que propiamente estamos supervisando de alguna manera las características físicas de los aislantes, de los conductores, bobinas, etcétera. Pero por otro lado también entonces tenemos la supervisión de corrientes residuales Así es. que de pronto no necesariamente tienen que ver con el deterioro de un aislamiento. Por ejemplo, te voy a platicar un caso a ver si también ahí aplica. Ujú. En una tienda de estas grandotas, tienen su área de salchichonería y pues bueno, son refrigeradores y funcionan a 220 volts en México con
dos fases o dos líneas, ¿no? Y tienen una resistencia de deshielo que funciona a 220 volts. Sí. Se daña la resistencia, llega el reemplazo, pero el reemplazo no funciona a 220 volts. En su ficha técnica dice que funciona desde 120 hasta 130. El técnico de mantenimiento la ve y dice, bueno, aquí solo tengo 220 volts disponibles, que son los que llegan al refrigerador. Pero la nueva resistencia funciona a 120, 127 volts. Y entonces dice, bueno, pues tomo una fase y conecto el otro extremo de la resistencia a tierra. Entonces, ahí propiamente no hay un tema de aislamiento de los conductores, es una mala práctica de instalación y empieza a circular corriente por la tierra. Para ese tipo de escenarios también hay equipos que supervisen, esa es la famosa corriente residual. Así es, exactamente. Okay, Exactamente. De hecho, tenemos un caso práctico donde justamente hicimos una serie de gabinetes y los llegamos a conectar. Los energizábamos y ¡pa! Disparaban. ¡Pa! okay, Nos pusimos con el multímetro a ver las corrientes justamente en los distintos conductores y pasó exactamente eso. Una mala práctica entre el neutro y la tierra es la que está disparando el dispositivo, no como okay. tal una corriente de diferencial o residual de algún dispositivo en particular, sino que es por malas prácticas. Así que la respuesta es sí, sí se puede detectar también. Ok, y ya nada más para cerrar la anécdota, digo, para conocimiento de todos, lo que sucedía era que llegaban las personas al área de salchichonería, se recargaban en el refrigerador y recibían una descarga eléctrica, ¿ok? Ujú. Y obviamente en ese momento están expuestos pues a una electrocución si se supera, si están expuestos a una corriente mayor a la gráfica que ya nos mostraste, ¿cierto? Así es, sí, y particularmente, por ejemplo, si hubiéramos tenido instalados equipos Vender antes de que se hiciera esa artesanía, lo hubiéramos detectado en FA y no hubiera Ok, pasado nada. ok, perfecto. Listo. Así Gracias, es. Sebastián. Adelante. Sí, creo que en particular el uso de la tierra para corrientes de retorno es una práctica que es lamentablemente muy común, pero bajo ninguna circunstancia debería de hacerse, porque justamente el conductor de tierra está hecho para proteger, ¿no? Contra descargas, o sea, nunca debería de ser un conductor activo como tal. Ok, Ok, perfecto. Eh, Otra vez, hablando de los sistemas aterrizados, pero ahora supongamos que el neutro está aterrizado por una resistencia, justamente tendríamos este tipo de sistemas. ¿Cuál es la razón de colocar una resistencia en el neutro? Prácticamente porque el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si nosotros ya conocemos el voltaje, conocemos la resistencia, podemos limitar esa corriente de fallo. Es una forma muy simplista de verlo, pero es prácticamente eso. Entonces, justamente esas resistencias están diseñadas o los diseñan los ingenieros para limitar esas corrientes de fallo y asegurar la continuidad del servicio de los procesos críticos, ¿no? Esas resistencias se pueden catalogar como baja resistencia o alta resistencia dependiendo de su valor y también si son, por ejemplo, de uso continuo o si son de uso momentáneo, ¿no? 10, 5 segundos. Entonces, si nosotros diseñamos todo nuestro sistema eléctrico, estamos operando bajo esos principios de que esa resistencia va a funcionar y no está funcionando, se hace un cortocircuito entre la resistencia, se abre, justamente las protecciones que nosotros tenemos diseñadas para ese tipo de fallas no van a actuar, ¿no? O sea, es prácticamente decir, ah, mira, estoy trabajando con un sistema completamente diferente para el cual diseñé yo mis protecciones. ¿Sí?
Ok, Entonces, sigue siendo un sistema aterrizado, tiene el mismo funcionamiento la falla, retorna por el mismo lugar, pero justamente tiene una resistencia que le va a estar limitando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el NGRM, que es el monitor de la resistencia del neutro o de aterrizamiento del neutro, que justamente está vigilando que no esté dañada, que sí tengan los valores de ohms que habíamos previsto, que no esté cortocircuitada, que no esté abierta y pues bueno, también podemos visualizar la corriente que está pasando por ella. Algo también bastante interesante es que como se trata de un sistema aterrizado, también lo podemos combinar con los localizadores de fallos, los RCMs. Entonces podríamos estar visualizando un sistema bastante complejo que nos permite indicar dónde hay una falla, cuándo hay una falla, por qué hay una falla y por qué hay que dirigirnos a cierta carga en particular, ¿no? Y pues bueno, en términos generales, tenemos algunas variantes que justamente dependen del valor de la resistencia. eh, eh, y pues bueno, de forma general, se seleccionan con base en los valores de la resistencia. Luego, para sistemas de neutro aislado o sistemas de neutro flotante, como ustedes los conozcan, prácticamente se visualizaría de esta forma, ¿no? Aunque sí tenemos allí un neutro, también podría tratarse de un sistema delta, ¿no? Pero prácticamente, a pesar de que sí tenemos neutro o no tenemos un neutro, el neutro no se utiliza. Es un sistema 100% de neutro aislado y entonces el conductor de protección y la Tierra no están conectados a ese neutro. Por lo tanto, ¿cómo se comporta aquí la falla? Supongamos otra vez que de forma interna tiene un degradamiento alguno de los cables, se peló tantito y ahí se está fugando una corriente. Otra vez, la corriente va a tratar de regresar hacia su fuente, pero la única forma en la que éste puede regresar es a través de la misma capacitancia del sistema. Ya lo habíamos mencionado con los sistemas fotovoltaicos. Son cables y paneles que prácticamente lo que hacen es crear un capacitor. Entonces, no es que no exista un camino de retorno para esa corriente de falla. Sí hay uno, pero esa resistencia o impedancia es muy alta y lo que hace es limitar también esa corriente. Por eso, particularmente en los hospitales, se utilizan transformadores de aislamiento dentro de áreas de cuidados intensivos. Lo que se hace es que se tiene que calcular, o más bien, tiene que estar ya establecida la capacitancia total del área para saber cuánta corriente vamos a tener ahí. Generalmente, pues, creo que son 5 miliamperes o algo por el estilo. O sea, son corrientes bastante bajas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los vigilantes de aislamiento Bender? O sea, los isómeters, que es con lo que empezó la empresa. Prácticamente es un sistema de monitoreo activo. Entonces, lo que hace es estar prácticamente inyectando un pulso que regresa hacia sí mismo y de esa forma puede estar visualizando la resistencia. Ahora, algo también muy interesante es que se puede combinar con los localizadores de fallos. Cuando este dispositivo detecta que ya hay un fallo de aislamiento en algún lugar, inyecta otro pulso que lo que hace es decirle a estas donitas, oye, ¿por dónde está pasando este pulso? Como no tiene que haber corrientes que se fuguen hacia tierra y en esa dona sí está pasando ese pulso, justamente te va a poder indicar, ah, mira, hay una falla de aislamiento y es particularmente en este circuito o esta carga. ¿podemos regresar al anterior, Sebastián, por favor? Sí. Eh, si quitamos la imagen del lado derecho donde tiene conectadas las donitas, Ujú. Ah, ¿está? ándale así. A ver, ahí me surgió una pregunta. Que esto, la verdad, se escucha bastante interesante. Ujú, A ver, entonces, ahí déjame, el Best Bus, ujú. conectas las tres fases a ese equipo, ¿no? Así es, Y conectas del otro lado, la parte inferior, lo conectas a tierra. así es.
Y entonces lo que está haciendo es un barrido, ¿no? Como supervisando que no exista precisamente un fallo de aislamiento. Exactamente. Si en algún punto existe, te notifica. No sabemos dónde, pero ya nos notificó. ¿Es así? Exactamente. Así No, es. pues, pues está muy Prácticamente fácil. hace No, un loop. Exactamente. ya me emocioné. Ah, Perfecto, perfecto. ok, Sí, y aquí, por ejemplo, en particular, lo que está haciendo es vigilar el aislamiento del sistema completo, o sea, no solamente de un claro. motor en particular, pero si tuviéramos un sistema aterrizado, como los que vimos con los monitores de corrientes residuales, y ese motor lo desconectamos por alguna razón, podríamos utilizar una variante de estos medidores de aislamiento que podría estar midiendo el aislamiento particular justamente de ese motor, ya no todo de todo el sistema. Entonces se hace un sistema de monitoreo híbrido de aislamiento y también de corrientes residuales. Ok, perfecto. No, bueno, ya se me Perfecto. vinieron muchas ideas. Excelente, excelente. Ujú. Este, ahora, esta misma imagen que estamos viendo puede ser fácilmente aplicable y ya ha sido altamente utilizada en sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? Aquí puede ser que pues no tenemos un motor, ¿no? Pero tenemos una serie de paneles, o sea, un string o un hilo que cubre muchos metros. Generalmente nosotros tenemos inversores que ya te pueden indicar el nivel de aislamiento o si ya hay una falla de aislamiento, pero no te dicen de cuánto. Con estos dispositivos podemos estar visualizando constantemente el valor del aislamiento y también te podemos indicar en qué string e inclusive si se complementa con el dispositivo de medición portátil, podemos ubicar exactamente qué panel en específico es el que tiene el problema de aislamiento. Y es el mismo principio. Aquí pueden ver que es de forma paralela al tema de las corrientes residuales. Mientras que las corrientes residuales suben o incrementan con el tiempo, aquí la resistencia va decayendo con el tiempo. Entonces, justamente utilizamos un valor crítico de disparo, que es el foco rojo, y el foco naranja, perdón, ámbar, lo tenemos en el 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces ya podemos avisar, ok, el aislamiento ya no está en un valor óptimo de funcionamiento, todavía no es crítico, pero ya tenemos toda esta área o este tiempo, su equivalente en tiempo, para poder evitar que se llegue al valor crítico. Okay. Ahora, hablando de productos vender, de aplicación general, como les comenté, tenemos relés, tenemos medidores portátiles, dispositivos de visualización y comunicación como HMIs, analizadores de redes, clase A, clase S, medidores de energía, si quieren conocer consumos, la parte de los armónicos, y también tenemos un software bastante poderoso que justamente permite integrar distintas tecnologías. Te voy a ver si no te comprometo, Sebastián. ¿Tú crees Sí, que nos puedas dar en un futuro cercano una plática sobre medidores de calidad de energía, sobre el software de monitoreo, el GridBees, para ver claro. también sus principales bondades? Sí, 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 con muchísimo gusto. Órale, ya te vamos a anotar otra vez. Gracias. Cerrado, cerrado. Ajá. Con mucho gusto. Y pues bueno, ya estamos casi por terminar la presentación. Solamente quería presentarles estos productos para que puedan conocerlos, a pesar de que no vamos a hablar a fondo de ellos. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, el maletín para servicios. Lo que nos permite es tener un medidor de corrientes residuales portátil y también un localizador de fallos. No te mide como tal el aislamiento, pero te puede localizar los fallos en sistemas aislados. Wow. La parte de visualización, tenemos estas HMIs que son táctiles, nos permiten ver todos los dispositivos y las alarmas e inclusive nos pueden permitir generar alarmas por correo, o sea que no es necesario que nosotros estemos ahí para que nos llegue una notificación de, oye, el motor de tal línea de producción ya tiene un problema, se recomienda darle un mantenimiento tal día, ¿no? De esta Súper. forma podemos verlo un poco más gráfico, ¿no? Todos están con
flechita verde y estos dos yo los veo que están en rojos o veo unos que están en amarillo. Muy Eh, bien. los medidores de energía, los analizadores de redes, nuestro software. Y pues bueno, de forma general, el software nos permite generar justamente estas alertas, estas alarmas, reportes que nos permiten ver calidad de energía, consumos, la parte de resistencia de aislamiento, si hay un incremento de corrientes residuales. Nos permiten justamente hacer la conectividad con otros tipos de sistemas como BMS, SCADAs, y pues bueno, también nos permiten automatizar tareas, ¿no? Por ejemplo, el mismo tema de los reportes, que cada domingo, cada último domingo del mes se me manda un reporte de consumos y de corrientes residuales, ¿no? Y pues bueno, Muchas gracias, Sebastián. Oye, Sebastián, una preguntota. ¿Nos sí. podrías compartir la presentación para también hacérselas llegar a todas las personas que estén interesadas? Sí, te paso mi tarjeta de débito y Ajá, no, muy sí, con bien, mucho gusto, excelente. con mucho gusto. Pues, no, pues muchísimas gracias, Sebastián. La verdad es que es bastante grato escuchar los productos de vanguardia que no son comunes y muchas veces pues no estamos enterados de esto y qué padre que nos hayas dado esta charla. Muchas gracias, Sebastián. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los que estemos por aquí conectados. A ver si alguien tiene preguntas. Pues no, bastante claro todo lo que comentaste, Sebastián. Bueno, pues Perfecto. muchísimas gracias. Digo, agradecerte nada más a nombre de ICEA. Esperemos que nos vemos muy pronto con los demás temas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bernie, veo que sí hay alguien, a Israel ¿Sí? Hernández. Israel. Adelante, Israel. Pero, a ver, déjame ver si puede hablar. Sí, Israel, creo que no tienen habilitada la función. a ver, déjame ver. Híjole, creo que. A ver, Israel, si puedes escribir la pregunta aquí en el chat, por favor, porque no puedo habilitarte el micrófono. Mm, Sí, no tengo esa opción. O por el chat. Por el chat, tal vez. No, creo que no. Digo, de cualquier manera vamos a hacer un grupo de WhatsApp y por ahí estamos atentos también a las preguntas que puedan surgir, ¿vale? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No, a ustedes. Gracias, gracias por su Muy tiempo buen y día. gracias a ustedes y sea Gracias, por Sebastián. dejarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias, muy bien. Bye. Suerte. Bye.